Saludos motorista, dueño o futuro dueño de taller mecánico. El día de hoy te voy a hablar de uno de los errores más comunes, quizás el más mortal para el negocio de los talleres, de todo tipo de talleres, incluso de negocios en general. No tener un control de las finanzas del taller. Como sabrás, si estás siguiendo esta serie de videos respecto a profesionalizar el taller de la moto, estoy llevando un programa integral en el que se habla de pues lo que es gestión del taller, administración, finanzas, horas hombre, trabajo, bueno, todo para que el taller sea profesional, que dé los mejores resultados posibles. Y me topo con un tema que es precisamente las finanzas del taller. Y me doy cuenta de lo simple, entre comillas, que es decir, no, pues es que yo entiendo, yo siempre traigo dinero en la cartera. De hecho, es un ejemplo que se menciona. Yo siempre traigo dinero en la cartera y ya por eso el taller sí está funcionando. Pero no. La verdad es que el traer dinero en la cartera no es garantía de que el taller está funcionando correctamente. Así de simple, tú puedes traer 5,000 pesos en la bolsa, pero si ocupas comprar 6,000 de refacciones, pues realmente no traes dinero en la cartera. Como no soy un experto en el tema, te voy a dar un ejemplo de una vivencia que me pasó a mí hace unos cuantos años en un taller, y que refleja pues muy fácilmente lo que puede pasar en un taller si no llevas cuando menos cierta disciplina, cierto orden en las finanzas de tu taller. Pues hace unos cuantos años, cuando era un adolescente flacucho y calenturiento, entré a trabajar en un taller mecánico, un taller automotriz de Chalán, obviamente, tenía conocimientos muy básicos. Y por angas o mangas, historias de la vida, el mecánico en ese momento necesitaba de mucha ayuda física. Total, tenía una pata en mal estado. Y el vato pues estaba religiosamente chambeando y echándole todas las ganas. Bueno, una chulada, ¿no? El taller, aunque no era nada del otro mundo, pues era un taller amplio, con muy buena capacidad, con muy buen espacio. Fellito, pero sí se le podía sacar bastante. De hecho, este taller tenía bastantes clientes. Pues al principio todo muy bien, chambeábamos de lunes a sábado, de 9 a 7, a veces nos quedábamos a las 8, a las 9, a las 10, para sacar la chamba lo más rápido posible, y empezamos a tener más trabajo. Y en teoría pues teníamos que tener más ingresos. Sí los teníamos, pero empezó a pasar que al mero maestro, que era el administrador, gerente, todo lo demás, se le empezó a recuperar el pie que tenía madreado y empezó a inflarle, y entre chelas y rucas se empezó a ir el dinero, Empezaron a pasar cosas. Yo me empecé a dar cuenta que recibía dinero de adelanto de un trabajo, de algún carro. Ese dinero se lo chingaba, y hasta que no llegaba otro carro y le daba también adelanto, pues agarraba el dinero del segundo carro para comprar las refacciones del primero, que ya tenía un día o dos. Mientras se mantuviera el ritmo constante, pues más o menos se podía llevar eso, aunque está mal. El problema es de que, como empezó a... pues los carros fueron cada vez menos constantes. Entonces había veces que el carro primero llegaba, se daba el adelanto, no se le hacía nada y se esperaba 2, 3, 4 días hasta que otro carro le daba el adelanto suficiente para las refacciones del primero, y empezaron los pedos. Y al rato el primer carro se quedaba atorado por falta de refacciones, el segundo también se quedaba atorado por falta de refacciones, hasta que llegaba un tercer carro, se agarraba el dinero de ese
para el primero comprarle refacciones. Y en el Inter seguía. No, pues a chingar a su madre con el taller. Llegó un momento en el de que, siendo que yo, pues el chalán, era el que menos ganaba en aquellos ayeres, ganaba creo que 600, 700 pesos a la semana, una cosa así, o sea, muy, muy poquito. Llegaba el sábado y, no, mi Juanín, pues hazme el paro, te los pago el martes. Y yo así como que, qué huevos los tuyos. Y para el pisto sí hubo, pero para mi mendiga raya, yo me la ando pegando. Pues empecé a estar un poquito desagusto, un poquito no, un muchito, porque pues esas no son ondas. Los clientes empezaron a estar en desagusto también, porque vueltas y vueltas, y veían a su carro igual, y pues es un círculo vicioso, ahora sí que vicioso, que pues empezó a traer problemas, empezó a atrasar en más pagos, en otras cosas, en cosas, por ejemplo en la renta. Yo dejé de ir a ese taller porque se me ocurrió la idea de entrar a una carrera técnica que no tenía nada que ver con la mecánica. Todo es aprendizaje, en fin. Pero cuando yo ya supe, después de unos meses, cuando volví a ir de visita, ya ni siquiera estaba el taller en el mismo lugar. Estaba en otro local, más chiquito, compartiendo el local con otro maestro, con otras chambas, o sea, se redujo de tener una capacidad como para unos 3, 6, 9, unos 10 carros al mismo tiempo, o a lo mejor hasta más. Se redujo a la capacidad de tener 2 carros al mismo tiempo. Se redujo de tener la capacidad de tener el maestro principal y 2 maestros secundarios más el chalán, a estar él solo chingándole y medio sacar. ¿Todo por qué? Bueno, sí, por el pisto y las rucas, pero principalmente por no saber administrarse. Digo, yo no digo que no te chingues unas cervezas el sábado, pero el lunes también, el martes también, el miércoles a las 10 de la mañana también. No, mamá. Y a lo mejor tú me dices que no, pues yo no pisteo, o pisteo muy poco y no ando de ladino ni haciendo chingaderas. Muy bien, pero realmente llevas un control de qué refacciones ocupas, qué refacciones vas a ocupar, la renta del mes que entra, el sueldo, los permisos, la gasolina, o estás saque y saque de atrás, de atrás para rellenar adelante. Hay que llevar cierto orden y, como te digo, yo no soy un experto, aunque un poquito de disciplina sí he llevado siempre, aunque sí había habido varias veces que se me ha brincado este asunto. Como te digo, no soy un experto, lo que sí voy a hacer es dejarte ahí abajo un enlace donde puedes ver muchísimo más de esto, muchísimo más a fondo. Todo conocimiento, toda información es buena y aplicarla siempre. Pues nada más, simplemente contarte una anécdota de un taller, una anécdota que se repite un chingo. Hay que ver los talleres alrededor de donde vives para que te des cuenta que es la triste realidad de muchos mecánicos. Y así nunca vas a superarte. Nunca. Sígueme en redes sociales, en Facebook, que soy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok, Flamas TV Tic. Sigue en Podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast. También aquí en YouTube. Recuerda que te dejo enlaces ahí abajo en la caja de la información y en el primer comentario, ahí lo voy a dejar fijado, para que puedas ver mucha más información de este tema. De veras te lo recomiendo, chécale porque puedes aprender un montón. Si de veras estás interesado en poner un taller de motos, o de carros, o de camiones, como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima. Business. Money, como los Simpson.